Les habla el pastor Tony Pereira desde Puerto Ordaz, de la casa Yahshua Zamoro. En los controles está nuestro amado hermano Lester, servidores de Yahshua Hamashiach, y por ser servidores de Yahshua Hamashiach también somos servidores de ustedes para enseñarles la palabra y para compartir con ustedes lo que está escrito en la palabra, vivirlo. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que abarca prácticamente nuestra vida en los caminos de Yahshua Hamashiach. Y en donde la Biblia, las Escrituras, hacen mucho hincapié sobre este punto. La Biblia nos dice que habla mucho del amor entre los hermanos. Dice que nos debemos amar entre nosotros con un amor fraternal, que debemos de tener en gran estima a aquellas personas que nos enseñan el Evangelio. Debemos ser fiel a la iglesia donde nos congregamos, a la iglesia donde nos llamó Yahshua. Debemos ser fiel al ministerio, como ejemplo tenemos entre Pablo y Tito, Pablo y Timoteo. Vean, amados hermanos, en esta noche el tema, y me hubiera gustado que tuvieran la mayoría conectados, porque es que a veces perdemos. Es tan importante que recordemos esto, porque a veces perdemos esa identidad. El título de la predicación esta noche es La amistad o la relación de amistad entre los hermanos o discípulos de Yahshua Hamashiach, en donde está explícito nuestra identidad. ¿Por qué está explícito nuestra identidad? Por una sencilla razón, amados hermanos, que la Biblia nos lo describe en su contenido. Principalmente hace mucho hincapié en el nuevo pacto, aunque también en el viejo pacto. Nosotros somos, una vez que confesamos a Yahshua Hamashiach como nuestro Salvador, lo reconocemos como nuestro Redentor y Salvador, pasamos a ser hijos adoptivos de Elohim. Como hijos adoptivos de Elohim, lo dice la Escritura, y lo explico de esta manera para que se entienda. En nosotros se debe de reflejar la imagen perdida de Elohim. Y ya yo le voy a decir por qué digo la imagen perdida. Y en nosotros se debe reflejar la imagen de Yahshua Hamashiach. Debemos de tener el carácter de Yahshua Hamashiach. Debemos tener el mismo sentir de Yahshua Hamashiach. Y debemos de pensar o tener los pensamientos de Yahshua Hamashiach. Decía que ¿por qué la imagen perdida? Porque cuando Yahweh nos creó a imagen y semejanza de ellos, del Eterno, del Padre, del Hijo. Y esa imagen se perdió cuando el hombre cayó, pecó, no le hizo caso a Elohim, y esa imagen se fue perdiendo con el transcurso de los tiempos. Y una de las cosas que vino a rescatar, además de nuestra alma, Yahshua Hamashiach, fue esa imagen, y lo dice la Escritura,
que el Padre desea que la imagen de Yeshua HaMashiach se refleje en nosotros, porque fuimos hechos a imagen, a imagen y semejanza de Yahweh, a imagen y semejanza de Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros somos entonces que pasamos a ser hijos adoptivos de Elohim, tenemos deberes y derechos. Entre uno de los deberes, como les decía, es nosotros tenemos una identidad como hijos de Elohim. Y como esa identidad sobre el hijo de Elohim, como hijos de Elohim, la Biblia nos demanda una relación de amistad fraternal, verdadera, de hermano, de amigo, entre nosotros, en todos aquellos que integramos el cuerpo de Yeshua HaMashiach, que es la Keilah, que es la iglesia. Por eso les decía, en el Viejo Testamento habla del amor, pero sobre todo en el Nuevo Pacto se habla mucho del amor entre los hermanos. Se habla mucho de tener en alta estima a quienes les enseñan la palabra. Se da a entender que hay fidelidad en el ministerio. Primero, nos identificamos con la congregación, donde Yahshua nos llevó, donde Yahshua nos puso. Y nosotros no tenemos por qué salir de nuestra congregación, porque es allí donde Yahshua nos puso y es allí donde Yahshua nos ha bendecido y nos va a bendecir. Y es donde se le da el alimento a la palabra, de la palabra. Así que tiene que haber una identidad y una relación primeramente con la iglesia, claro. La primera relación suprema es con Yahweh a través de Yahshua, porque Yahshua es el intermediario entre Yahweh y el hombre y el que nos puso en paz con Yahweh. Debemos entonces, a partir de allí, si tenemos una relación de amigo a amigo, de tú a tú, con Yahweh a través de Yahshua HaMashiach y hemos conseguido la paz, tenemos que tener también una relación íntima de amistad fraternal, de amigo, una identidad con la Keilah, con la iglesia. Porque la palabra nos manda amar los unos a los otros. Nos manda hacernos el bien los unos a los otros. Y si no lo hacemos, al final hay consecuencias de las cuales estamos hablando. Pueden haber buenas consecuencias, pero como también pueden haber malas consecuencias de nuestras actitudes hacia nuestros hermanos. Amados, nosotros perdemos a veces la visión de quiénes somos. Perdemos la identidad de que somos hijos de Elohim. Perdemos la identidad de la relación de amistad fraternal, de amigo con nuestros hermanos. A veces nos desviamos, se nos olvida. Empezamos a tener actitudes erróneas con nuestros hermanos. Debemos de tener una identidad, una relación también de fraternidad con el ministerio a donde está la Keilah, a donde Yahweh lo llevó. Por ejemplo, ustedes pertenecen a la congregación Yahshua Amor. Ustedes deben de serle fiel al ministerio Yahshua Amor. Ejemplo tenemos en la Biblia de esa fidelidad de ministerios. Tito, Timoteo,
Muchos de ellos le eran fiel a quien, al ministerio de Pablo. Pablo los llamaba hijos. Es más, debemos de tener una identidad y una relación de amistad, de hermandad y de amigos con el ministro, con el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro. Porque la Escritura nos dice que tengamos en doble estima, escuche bien, en doble estima con aquellos que nos predican, nos enseñan la palabra. Y que debemos de compartir con ellos lo mejor que Yahshua HaMashiach nos ha dado. Debemos de compartirlos con ellos. Pero a veces, como le digo, se olvida esa identidad, se pierde esa identidad. Y asumimos actitudes erróneas. Asumimos actitudes que no están en las Escrituras, sino de forma negativa. Están escritas, pero de forma negativa. Dese cuenta que el que lo dice bien claro, en las epístolas, primera, segunda y tercera epístola de Juan, están dedicadas prácticamente al amor. El evangelio está dedicado al amor. Y, amados hermanos, dice la Escritura que si nosotros lo amamos a nuestros hermanos, estamos en tiniebla todavía, que somos matricidas porque asesinamos a nuestros hermanos en la fe. Vamos a comenzar, ya hemos comenzado con la predicación, pero nos vamos a ir a Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 30, y luego vamos a leer el 33 para orar y explicar un poco sobre cada uno de estos citas bíblicas que tenemos en esta noche. La Biblia está llena de citas bíblicas sobre el amor, sobre el hijo de cómo nos debemos comportarnos los hijos de Yahshua en nuestra vida, cómo debemos de ser. La Biblia, principalmente el Nuevo Pacto, nos habla cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos cuando tenemos esta nueva identidad, cómo debe ser la relación de amistad fraternal entre los hermanos. Aún se habla hasta de ósculo santo. Por eso usted ve que cuando los judíos se consiguen, se besan en la frente, se besan en las mejillas. Pero por ser un ósculo santo, un amor fraternal sin malicia. Está escrito en la palabra de Yahweh, dije Marcos capítulo 12, del 29 al 30. Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Adón nuestro Elohim, el Adón uno es. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y para en verdad amar a Yahweh de esa manera, y para amar a Yahshua de esa manera, tenemos que cumplir con los mandamientos. Tenemos que cumplir con los preceptos bíblicos. Tenemos que cumplir con lo que está escrito en la palabra. Porque recuerden que en nosotros se tiene que reflejar la imagen de Yahshua HaMashiach. Luego en el 33 dice, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Perdón. El 31, que no lo leí, dice, el segundo es este:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos mandamientos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más, escuche bien, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Amar a Yahweh, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos en la fe primeramente, es mucho y va mucho más allá de estar ofreciendo holocausto, de estar ofreciendo sacrificio, de estar ofreciendo ofrenda, de estar orando, ayunando, vigilando. Y para poder amar a nuestros hermanos, tenemos que empezar por amarnos nosotros mismos. Para amarnos nosotros mismos, amaremos a nuestros hermanos. Y si para nosotros queremos lo mejor, también lo mejor lo debemos de anhelar para nuestros hermanos en la fe, para nuestro prójimo. Vean que es tan así en la importancia del amor, de la unidad, de la armonía que debe de haber entre los hermanos en la fe, que siendo esto más importante que las ofrendas, que el sacrificio, ofrendas de ayuno, ofrendas de oración, ofrendas de vigilia. Si usted tiene algo contra su hermano, dice la Escritura, deje la ofrenda en el altar, vaya y reconcíliese primeramente con su hermano y luego venga y traiga la ofrenda. O sea que nosotros debemos de tener paz con nuestros hermanos. Nosotros debemos de buscar paz con nuestros hermanos siempre que sea parte de nosotros. Si el hermano no quiere tener paz con uno, esa es ya cuestión del hermano y Elohim, pero nosotros cumplimos con lo que está escrito en la palabra. Es más, hay muchos que dicen, discúlpame, no. La disculpa es algo muy superficial, muy sensible. Pero cuando uno pide perdón, es mucho más profundo. E indica que tu corazón es un corazón humilde, no orgulloso. Porque sabes reconocer lo malo que has hecho, lo malo que te has comportado. Y te has arrepentido y vas a tu hermano y le dices perdón. La Biblia habla de perdón, no de disculpa. Y muchos piden disculpa, ¿no? La disculpa es lo más fácil, porque eso es muy superficial. El perdón conlleva amor, arrepentimiento, humildad, reconocimiento. Todo eso lleva a lo que es el pedir perdón. Vamos entonces a orar para continuar. Ya por lo menos hemos hablado sobre lo que significa amar a Yahshua o a Yahweh por encima de todas las cosas. Y ya hemos hablado qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Amado Padre, Yahweh de los ejércitos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Tuyo es el poder y tuyo es la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En esta noche, bendecido sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y en esta noche recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, la acción de gracia, la alabanza y el reino. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias te damos por los hermanos que están conectados y los que luego van a ver el video cuando esté editado. Gracias te damos también porque nos permites estar una vez más en comunión con nuestros hermanos, enseñándole la escritura, la palabra, recordándole la palabra. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos. Gracias por el día de hoy.
Gracias por la salud, la vida, la sanidad. Gracias por sustentarnos. Gracias por el pan nuestro de cada día. Y gracias por librarnos de todo mal. Y gracias por librarnos de toda enfermedad maligna que están sucediendo en este mundo, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, si en el día de hoy te hemos ofendido o hemos pecado en contra tuya, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, síguenos mirando a través de la sangre y del sacrificio de Yeshua HaMashiach en el madero. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre amado, nosotros estamos cubiertos de la sangre de Yeshua HaMashiach. La sangre de Yeshua HaMashiach tiene poder, la sangre de Yeshua HaMashiach nos lava y nos limpia de todo pecado. Ahora, papito amado, que sea tu Espíritu Santo que siga tomando el control de esta predicación, que ponga palabra, que llegue al corazón del pueblo, que transforme sus vidas, su forma de pensar, sus actitudes hacia los hermanos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias Yahweh, gracias Yeshua. Gloria a tu nombre Yahweh, gloria a tu nombre Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vámonos, ya hemos leído entonces Marcos 12 del 29 al 30, 31, 33. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y lo vamos a estar leyendo del 1 al 7. Y aquí nos dice cómo debe ser nuestra vida en Yahshua. Está escrito, es Pablo escribiéndole a los Efesios. Yo pues, prisionero del Adón, os ruego que viváis de una manera digna. ¿Cómo tenemos que vivir? De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es decir, debemos de vivir una vida digna como hijos adoptivos de Elohim, donde la imagen de Yeshua HaMashiach se refleje en nosotros. Por lo tanto, debemos de tener buenas actitudes hacia nuestros hermanos y debemos tener una relación, y lo repito y lo voy a estar repitiendo, una relación de amistad fraternal, de amigos entre los hermanos. Mire, hermano, su papá puede ser su papá y es consanguíneo. Y usted cumple con lo que dice la Escritura, honrar a padre y a madre. Pero su papá puede ser también su hermano en la fe. Y más valor tiene que él sea su hermano en la fe que el ser su padre consanguíneo. Porque mayor unidad debe de haber entre los hermanos en la fe. Mayor amor debe de haber entre los hermanos en la fe. Mayor relación de amistad. Una identidad como hijos de Elohim. Y que muchas veces se pierde. Por eso hoy tengo que recordarles esa relación. Vamos a tratar algunos, ya están corriendo los 45 minutos. Vamos a tratar algunos temas, pero desde que empecé la introducción está corriendo los 45 minutos esta vez. Bueno, amado, entonces luego dice, ¿cómo debemos de vivir? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Se da cuenta? Debemos de ser humildes de corazón. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. No disculpas, como le decía, perdón. Porque eso demuestra que somos humildes de corazón. Debemos de ser mansos, es decir, de buscar la paz, de alcanzar la paz. No solo con nuestros hermanos primeramente, pero también con todo el mundo. Con todo el mundo nosotros debemos de tener paz. Porque nada hacemos si no somos humildes, sino que somos orgullosos. Nada hacemos
que no seamos mansos, sino que lo que andemos en rencillas. Y tanto la rencilla como el orgullo son actitudes contrarias a lo que nos enseña Yahweh o Yahshua en su palabra, y por lo tanto no puede haber un reflejo de la imagen de Yeshua HaMashiach en nosotros. Luego dice en el tercero, esforzándonos. Debemos de esforzar por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La mayoría cree que la unidad viene de la presencia. Sí, uno. La unidad viene de estar presentes. Pero la unidad mayor es la unidad espiritual. La unidad del espíritu es la mayor unidad. Porque en todo el mundo estamos regados, pueblo, Keilah, de Yeshua HaMashiach. Sin embargo, no nos vemos. En otros hay ciertas doctrinas, en otros hay ciertas doctrinas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Pero como dice aquí, nosotros debemos de conservar la unidad. Es la unidad espiritual por encima de todas las cosas. Y en paz, no para contender, no para como muchos que es que yo tengo la verdad, tú no tienes la verdad. Eso de que yo soy apóstol, tú eres pastor, tú eres miembro. No, todos somos iguales delante de los ojos de Yahweh. Y los ministros debemos de trabajar de manera unida para que entre ellos y la congregación y la Keilah todos crezcamos en un edificio armonioso hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Yahshua HaMashiach. Luego dice en el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay un solo cuerpo, una sola Keilah, una sola iglesia. Todas las denominaciones, vamos a hablar de esa forma, todas las denominaciones, no vamos a hacer diferencia hoy, pero usted conoce cuáles son las falsas y cuáles no. Somos un solo pueblo, israelitas y gentiles, somos un solo pueblo, somos una sola Keilah, una sola iglesia, un solo cuerpo y miembros del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Luego dice, y un solo espíritu. En todos nosotros está un solo espíritu, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así que también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? Para todos la misma esperanza es la vida eterna, la salvación. Con un solo Adón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Elohim y Padre de todo lo que está sobre todos, por todos y en todo. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Yahshua. A cada uno tenemos una medida de gracia conforme el don que nos da a nosotros el estar en Yahshua. Y por eso más adelante se habla de los ministerios, que algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Ok, continuamos. Vámonos y vean lo importante. Yo creo que hoy la predicación va a ser corta pero sustanciosa. Al Salmo 133. Salmo 133. El Salmo 133 habla de la excelencia del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, debe haber paz, debe de haber armonía entre nosotros. Debemos de estar unidos. Eso es hermoso para nosotros
Es hermoso como testimonio para los que están en el mundo y es hermoso para Yahweh, para Yahshua. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Vea por dónde va descendiendo ese amor fraternal que desciende hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Adón, la bendición, o sea, porque allí mandó el Adón la bendición y la vida para siempre, o la vida eterna. Entonces, dése cuenta, amados, dése cuenta que nosotros debemos de estar unidos, amándonos, haciéndonos el bien, dando nuestra vida por nuestros hermanos, teniéndolos más que hermanos, como amigos, amándonos como Yeshua Hamashiach amó la iglesia, que entregó su vida por él. Ese debe ser nuestro amor. Si nosotros tenemos que quitarnos un plato de comida y dárselo al necesitado o al hermano en la fe que se necesita, o a cualquier otro necesitado, pero que de verdad sea necesitado, no un holgazán, eso debemos de hacer. Si vamos a regalar un par de zapatos, tenemos por costumbre más bien, ya yo he usado esos zapatos, están usados, me voy a comprar unos nuevos y voy a regalarlos porque están en buen estado. No, regala unos nuevos. Regala unos zapatos nuevos. Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a ti te agrada comprarte una camisa nueva, un pantalón nuevo, unos zapatos nuevos. ¿Por qué no te debe de agradar de regalarle a tu hermano que necesita un pantalón, una camisa, un par de zapatos? Claro, que esté dentro de nuestras posibilidades. No como dice la Biblia, que vemos a nuestros hermanos pasando necesidades y tenemos como ayudarlos y no lo hacemos. Principalmente, hermanos, las actitudes negativas de nosotros hacia nuestros hermanos es cuando hay finanzas por el medio, cuando principalmente, y perdonen los hermanos que son comerciantes, pero que deben de cambiar su mente, de dejar de ser comerciantes a pasar a ser hijos de Elohim, hermanos, o una amistad fraternal. Fíjense que la Escritura dice que nosotros prestemos a nuestros hermanos y no tenemos que andarles cobrando. Que nos olvidemos de esa deuda, amado. Que nos olvidemos de esa deuda. Claro que tampoco se va a tomar eso como una práctica de gente holgazán, de gente sinvergüenza, que todo el tiempo va a estar pidiendo prestado y nunca paga. No, tampoco esa es la idea, porque la Escritura dice que no le debemos a nadie nada. A veces como comerciantes se nos olvida que somos hijos de Elohim. Se nos olvida que la imagen de Yahshua Hamashiach debe de estar en nosotros. Se nos olvida esa identidad, ese amor fraternal, esa identidad, ese amor hacia la congregación o Keilah, hacia el ministerio y la fidelidad, hacia el ministro. Se nos olvida. Y asumimos actitudes erróneas que al Eterno no le agradan. Muchas veces nos importa poco la situación de un hermano que esté pasando por situaciones fuertes. Muchas veces le damos la espalda. Sí, amado, oraré por ti. Pero si puedes ayudarlo, si tienes cómo ayudarlo, ayúdalo.
ayúdalo. Es cierto, ahorita por lo menos no se puede estar visitando mucho, principalmente a los que tienen esa enfermedad del virus, ese COVID, porque es verdad, es demasiado contagioso. Eso el Padre Eterno lo entiende. Pero de ahí por lo menos hay algo importante que sacar. Y es que si tú amas a tu hermano y tú te sientes mal, tienes fiebre, tienes congestión, dolores en los huesos, hermano, si tú te sientes así, no vayas a la congregación, porque vas a contaminar a tus hermanos, vas a contaminar a los ministros. Abstente de ir, quédate en tu casa, busca la ayuda médica y busca que los hermanos estén orando por ti, pero no los pongas en peligro si en verdad los amas. Por eso le digo, a veces perdemos. A veces en sí hacemos las cosas de una manera inocente, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y por eso aquí en Mateo ahora, capítulo 25, y lo vamos a leer del versículo 33 al 46, estas serán las consecuencias de aquellas actitudes buenas hacia nuestros hermanos, y estas serán las consecuencias de cuando hacemos actitudes malas a nuestros hermanos. Porque las actitudes, sean buenas o malas, que hacemos nosotros a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Yahshua HaMashiach, se lo estamos haciendo a Elohim. Está escrito aquí en la palabra. Por eso dice la Escritura, no te canses de hacer el bien. Que en tu tiempo o en su tiempo vas a cosechar, vas a recibir tu premio, vas a recibir tu galardón. Por eso no te canses de hacer el bien. Dice en Mateo 25, desde el versículo 33, y esto lo estuvimos leyendo en estos días. Gloria al Eterno. Y pondrás las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Tengan mucho cuidado aquellos hermanos que les gusta andar de iglesia en iglesia, brincando para allá y brincando para acá, porque son como cabritos. Tengan mucho cuidado. Las ovejas se sujetan al pastor y escuchan la voz del pastor y lo reconocen. Eso es lo que dice las Escrituras. Y ellos siguen y reconocen la voz del pastor, que en este caso sea el pastor de los pastores, que es Yahshua. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ¿qué vamos a heredar? Vamos a tener vida eterna y vamos a heredar el reino que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y cuando hablan la cárcel se refiere a hermanos en la fe, en la fe. Una cosa es ir a la cárcel a predicar la palabra. Claro que ahí hay hermanos en la fe, bueno, quiere ir a visitar a nuestros hermanos en la fe que están presos, visítelos. Hay que visitar. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí lo hiciste. Pero a los que puso a su izquierda, ¿verdad?, le dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego eterno
no fue preparado para el hombre. Vamos a continuar, amados. Perdonen la interrupción. Vamos entonces por el versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dense cuenta que el fuego eterno no fue preparado para el hombre. Y es interesante, yo creo que el próximo miércoles vamos a estar predicando algo sobre el libro de la vida, que yo creo que es interesante hablar sobre eso. O sea, el fuego eterno, la condenación eterna, el infierno no fue preparado para el hombre. No fue preparado para la creación. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como rechazamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, o como seguimos viviendo una vida de pecado sin arrepentirnos, entonces podemos tener consecuencias, amado, fuertes. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vistes, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. O sea que no se lo hizo a su hermano en la fe, tampoco se lo hizo a Yahshua HaMashiach. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra identidad como hijos de Elohim. Tenemos que vivir la palabra. La palabra tiene que ser revelada en nosotros. La imagen de Yeshua HaMashiach tiene que ser revelada en nosotros. Y para eso tenemos que vivir la palabra, porque somos hijos de Elohim. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de ellos. Que la Escritura dice: vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Imagen y semejanza de Yahweh, ¿cómo es? A imagen y semejanza de Yahshua. Y una de las cosas que Yahweh demanda ahorita es que se refleje en nosotros la imagen de Yeshua HaMashiach. Entonces, amados, así podemos dar un buen testimonio al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudios, que verdaderamente hay un cambio en nuestras vidas, que verdaderamente en nosotros está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que verdaderamente somos hijos de Elohim, que la imagen de Yeshua HaMashiach se refleja en cada uno de nosotros. Amados, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo se llevó? Les doy las gracias para todos aquellos que estuvieron conectados en esta noche. Me hubiera gustado que tuvieran la mayoría conectados, porque a muchos nos está sucediendo en la congregación esta situación, estas actitudes, y por eso se los traigo o se los traje hoy como predicación. Gracias a nuestro hermano Carlos Rodríguez, Maribel Corape, nuestra hermana Gris Carly, nuestra hermana Catherine, nuestra hermana Tibisay, nuestra hermana Sandrita. Gracias por... Había visto a María Fernanda y había visto a Nairobi. Gracias. Y verdaderamente tenemos que vivir las Escrituras para poder decir que amamos a Yahshua o a Yahweh por encima de todas las cosas
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre eterno, Padre amado, Yahweh de los ejércitos, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Te damos las gracias por traer palabra, por traer ese tema. Es un tema que es importante, es un tema que es crucial en nuestras vidas diarias como discípulos de Yeshua HaMashiach. Gracias a tu Ruach HaKodesh y gracias porque Yeshua HaMashiach está en medio de nosotros. Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias. Padre, una vez más, en esta noche danos un sueño reparador, profundo, en paz, que nada moleste nuestro sueño. Pon ángeles alrededor de nuestras recámaras. Pon ángeles dentro y fuera de nuestros cuartos, de nuestro hogar, de nuestras casas, de nuestros automóviles, de nuestros bienes inmuebles, de nuestras bendiciones. Pon escudos de ángeles a nuestro alrededor que nos protejan, nos defiendan, peleen la batalla por nosotros y nos den la victoria. Haznos invisibles a nuestros enemigos, invisibles a Satanás y a sus demonios, a potestad de las tinieblas, gobernadores y principados de maldad de las tinieblas, a huestes de maldad que andan en los lugares celestes, que no puedan tocar ni un pelo en nuestras cabezas. Sigue poniendo ese vellado de protección, de oración y de ángeles a nuestro alrededor. Síguenos librando del mal, de todo lo malo, de toda malicia y toda malignidad y toda enfermedad maligna que anda en el ambiente sobre esta humanidad. Que mañana veamos otro nuevo día sustentados en Yeshua HaMashiach. Síguenos dando salud, vida, sanidad y cumple tus propósitos, tus promesas y tu buena voluntad en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Yahweh, gracias, Yeshua, gloria a tu nombre, Yahweh, gloria a tu nombre, Yeshua, amén y amén. Bueno, amados, un abrazo fraternal, un ósculo santo. Los amo, los extraño. Pronto nos vamos a estar congregando. Repito, lo vamos a hacer donde el hermano Carlos Rodríguez, tomando todas las medidas de seguridad. Si hay algún hermano entre nosotros enfermo, pida la oración por el WhatsApp, por el grupo, que con gusto estaremos orando. Pero no se acerque, no contamine, no nos contamine. Cuídanos más bien para que podamos seguir adelante. Que la paz de Yeshua HaMashiach sea con todos nosotros. Shalom.